Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 100 del Tratado de Ketubot. Comenzamos al final de la página 99, en la nueva Mishnah que vamos a estudiar hoy. Dice así la Mishnah, Shum HaDayanim, es decir, la evaluación que hacen los Dayanim, los jueces, de unos bienes, de unos huérfanos, para venderlos, para poder alimentar a la mujer o a las hijas, o para poder cobrar la Ketubá. Y estos jueces se equivocaron en su evaluación. Shepijatu shtut o osifu shtut. Es decir, bajaron el precio real del campo, por ejemplo, un sexto, o le añadieron un sexto. Mihran bate, la venta se anula. Rabban Shimon ben Gamliel dice, Mihran kayam, la venta se mantiene. Porque, inken, makoach bedin yafe. Es decir, si anulásemos esa venta, ¿qué fuerza tendría el bedín después para vender? Cuando Meshar Adam Sheta'a, con respecto al resto de personas que también se pueden equivocar. Entonces nosotros tenemos que darle más fuerza al Bedín respecto a las demás personas. Por lo tanto, Afim Taum, incluso que se equivocaron en ese valor, la venta se mantiene. Abal, pero, Imasu y Geret Bikoret, pero si hicieron un documento de subasta, es decir, que pusieron el bien en venta y lo anunciaron y esperaron a que la gente hiciese ofertas y vieron cuál era la mejor oferta. Benehen, afilu mahru shaven mané bemataim zuz o shaven mataim bemané mihran kayam. Incluso si vendieron el campo que vale 100 monedas, lo vendieron por 200 monedas o un campo que vale 200 monedas lo vendieron por 100, la venta es válida y se mantiene. Ahora dice la Gemara, vamos a preguntar, esto es con respecto a los Dayanim. Shaliach, es decir, el enviado, que se equivocó y vendió los bienes por menos o por más de lo que es su valor real. ¿Qué man? ¿Como quién vamos a considerar? Hay quienes dicen aquí incluso que se refiere al Shaliach del Beddin. ¿Cómo quién lo vamos a considerar? ¿Como el Beddin, que la venta se mantiene? ¿O como la mujer, como la viuda, que la venta no se mantiene? Rababa, perdón, Rab Amar Rab Nachman. Rabá dijo en nombre de Rab Nachman. Shaliach que Dayanim. El Shaliach es como los jueces que se equivocaron. Shem Harobatel, que no se anula la venta. Más que si se equivocó en más de un sexto del valor. Shmuel bar Bisna Amar, Shmuel bar Bisna dijo, Rab Nachman dijo en nombre de Rab Nachman, que Almana dice no, el enviado es como la viuda. Rabba Amar Rab Nachman, Shaliach que Dayanim. Rabba dijo en nombre de Rab Nachman que el Shaliach que se equivocó, su ley es como el de los Dayanim. Ma Dayanim Lav Didehu, ¿por qué? Porque igual que los jueces no lo están vendiendo para ellos, entonces aquí también el Shaliach, Af Shaliach Nami, Lav Dide no lo vende para él. Ahora, la Fuke Almaná de le Dida, esto viene a excluir a la viuda, que sí, en cambio, lo vende para ella. Y Rav Shmuel bar Bisna Amar Rab Nachman, y Rav Shmuel bar Bisna dice que dijo en nombre de Rab Nachman, es decir, las dos fueron dichas en nombre de Rab Nachman. Dice que dijo que es como la almana, como la viuda. Ma almana, igual que la almana, Yehidá es una sola persona. Af Shaliach, entonces también el Shaliach, el enviado, Yahid es una sola persona. Leafu, que en contrapartida tenemos el Betín de Rabbi Mninu, que son por lo menos tres. Veir Jatacuel el Alajá, Shaliach que almaná. El Shaliach, la venta del Shaliach errónea es como la venta del almaná, no sirvió para nada. Ahora pregunta la Gemara, Mehadetnan. Entonces, esta Shaliach que se equivocó en menos de un sexto, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que enseñamos? A Omer le dice a su Shaliach, a su enviado Seutrom, sal y separa la terumá. Torem queda adbalabait, es decir, separa la terumá en función de lo que él considera que el dueño de ese campo daría como terumá, como diezmo.
Y si no sabe cuál era la intención del Baal Habait de separar terumá, torem bebenonit echad mehamishin, entonces separa como terumá de manera normal o estándar, por así decirlo, uno de 50 partes. Pijeta Sara. Ahora, si separó 10 menos, o si Sara, o separó 10 más, terumató terumá. Entonces, a pesar de ello, la terumá sí que se sigue considerando terumá. Responde la Gemara, Atam le gabe terumá, en cuanto a la terumá, ¿sí? ¿Por qué dijimos que eso sí que funciona? Que van de Ica de Torem, Beain Ra, Ica de Torem, Beain Yafa. Es decir, porque hay algunas personas que donan su terumá, que separan la terumá, algunos con abundancia y otros son un poquito más tacaños, ¿sí? A Marle le dijo el Shaliach al Balabait, le aji amadetij, es decir, yo me di mi intención, allá retoneja litrom, es decir, yo hice según lo que yo pensé que tenías intención de separar como terumá, veare, samachta al ti, y tú te apoyaste en mi saber hacer, ¿sí? Puesto que no me dijiste cuánto querías que yo separe de terumá, quiere decir que te apoyaste en mí, a Balaja, pero aquí, cuando se equivocó el shaliach en la venta de un bien, ¿sí? Tauta, ahí es un error. No es una cuestión de cuánto va a querer vender, lo va a vender a un precio bajo, un precio bajo. Ahí hay que evaluar cuánto vale. Amarle. Entonces, ¿qué le va a decir el dueño? Dice, lo y va el aj, le emite que van shetaita. Es decir, en retoní beshelijuteja, es decir, ¿sabes qué? No quiero que sea mi enviado porque te has equivocado, lo has hecho mal. Amar Rabuna Barjanina, Amar Rabun Ahman, alajá que dibre jajamim. La alajá es como los sabios en nuestra Mishnah, que los dayanim, los jueces que se equivocaron, evaluando un bien y lo redujeron en su valor o le añadieron a su valor un sexto, se anula la venta. Perdón. Y no como los sabios, y no como, perdón, como que dijo que la venta se mantiene. Muy bien. Ahora, Belet le Rab Nachman, ¿y acaso Rab Nachman, pregunta la camarada, no tiene la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel? Shenatnu Jajamim Koach le Bedín, que le dieron los sabios fuerza al Bedín para que se mantengan las palabras del Bedín. Entonces, sí, es así. Ma Koach Bedín Yafé, ¿dónde estaríamos viendo que las palabras del Bedín tienen un peso importante? Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, dijo Rab Nachman en nombre de Shmuel, Yetomim Shebau Lachalok Benichsea Bihen, unos niños huérfanos pequeños, menores, que vienen a dividirse los bienes de su padre en herencia. Bedín Ma'amidim Lahem Apotropos. El Bedín establece para cada uno de ellos un tutor. Uborerim Lahem Helek Yafe, y cada uno de estos tutores van a negociar una buena parte de la herencia para su tutelado. Igdilu, ahora si crecieron los niños, Yeholim Linhot, ahora pueden ir a retractarse, a quejarse y decir, ¿sabes qué? No me gusta esta parte, no, yo quiero más, yo quiero menos, queremos dividirlo de otra manera. Rab Nachman, Dide, Amar. Rab Nachman en sí mismo dijo, Igdilu en Yeholim Linhot, que si ya crecieron, no pueden retractarse de lo que fue la separación de bienes cuando eran menores. Amar Igdilu en Yeholim, perdón. De Imken, porque si es así, Makoach Bedín Yafé, ¿qué fuerza tiene el Bedín? ¿Por qué dividieron? Porque el Bedín les dio cómo dividir. Entonces, si ahora lo que hizo el Bedín lo vas a deshacer, ¿qué fuerza tenía el Bedín para hacer lo que hizo? Entonces, dice Lokasha, no hay dificultad. Es decir, la duda que trae la Mishnah, o aquello que determinamos que la Mishnah es según como Jajamim, que no decimos la opinión Makoach Bedín Yafé. Es decir, no tenemos en cuenta que los sabios quisieron darle fuerza al Bedín. ¿Por qué es así? De Taú, porque el Bedín se equivocó a fin de cuentas. Pero aquí, sí, cuando dijimos lo que dijo Rav Nachman, es decir, aquí que hemos visto el último caso de los huérfanos que se repartieron y ahora vas a deshacer lo que hizo el Bedín, y entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué fuerza tiene el Bedín para determinar? Porque es
de Lotau, ahí el Bedín no se equivocó. ¿Por qué? Porque puso a los tutores y los tutores buscaron la mejor manera de repartir el dinero. Es decir, que el dinero se repartió de la mejor manera posible, no había ningún error. De Ilabtau, pero si no se equivocaron entonces. Entonces, Bemaya Jolim Lijot, entonces, ¿qué es lo que pueden echar para atrás esa repartición? Y finales. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos herederos, Rubén y Shimón, y se reparten el campo. Rubén le toca la parte norte y Shimón le toca la parte sur, cuando eran niños, gracias a estos tutores. Ahora crecen, y Rubén y Shimón, Rubén tiene un campo, además del campo que tiene en el norte, tiene un campo en la parte sur, después de la parte sur del primer campo, y Shimón tiene un campo en la parte norte, después del campo de Rubén. ¿Qué van a decir? A mí me interesa que mi parte sea la parte de Shimón y a Shimón le interesa que su parte sea la de Rubén, porque así pueden unir los campos. Pues a mí, en cuanto a qué parte de lo que le tocó, sobre eso pueden discutir una vez que crecieron. Pero en la cantidad, no. ¿Por qué? Porque el apotropos, el tutor que les pusieron, les buscó la mejor manera. Entonces el Bedín ahí no cometió ningún error. Yata Rabdimi cuando vino de Rabdimi de la tierra de Israel a Babel. Amar dijo, más se ocurrió una vez que se equivocó. Taú, Rabí, Ubedino, Rabí y su Bedín. Y vendieron bienes y se equivocaron en la evaluación. Beazar Rabí, que diría Jajamim. Y Rabí estableció la ley como lo que dijeron los Jajamim en nuestra Mishnah, que la venta se anula. Y anuló la venta. Amar Lefanab dijo ante él, Parta, es un hombre, que era el hijo de Rabbi Elazar ben Parta. Era el hijo de Rabbi Elazar ben Parta, Uben Benosh el Rabbi Parta Hagadol. Es decir, este Parta era el nieto de Parta Hagadol. Imken, si es así, es decir, que cada error que el Bedín va a hacer, vamos a anular la venta. Macoa Bedín de Yafe, ¿dónde está la fuerza del Bedín? Entonces, Bejezir Rabbi Edmase. Entonces, Rabbi se echó para atrás en su acción y obligó al comprador que devuelva las monedas y que coja aquello que vendió. Rabdimi Matneaji. Rabdimi enseña de esta manera. Rav Safra Matneaji. Pero Rav Safra, perdón, Rav Safra lo enseña de otra manera. Dice, Maase ocurrió una vez, Ubikesh, Rabbi Lazot Kedibre Jajamim, que Rabbi quiso hacer como lo que dijeron los sabios y anular una venta. Amarle Fanaf Parta, Benoshe Rabbi Elazar Ben Parta, Ben Benoshe Rabbi Parta Agadol. Entonces le dijo Parta, el hijo de Rabbi Elazar Ben Parta, que era y que además era el nieto de Rabbi Parta Agadol. Si es así, ¿quién? Makoach Bedin Yafe, ¿dónde está la fuerza del Bedín? Ahora, cuando escuchó Rabbi esta tana, este argumento de Parta, Kiblu lo aceptaron. Velo a hacer Rabbi Tamase y no hizo Rabbi como quería hacer de anular la venta. Entonces, lema, vamos a decir, Beja Kamipli, ¿cuál es la discusión que hay entre ellos? Mar Sabar, Rabdimi opina, Ta'abe de Bar Mishnah, cuando el Beddin, el Dayan, se equivocó en aquello que va a dictaminar como ley, a enseñar, con respecto a una Mishnah que está claramente especificada. Y enseña y fija la halajá en contra de esa Mishnah, Joser, es decir, se puede retractar de eso que enseñó. Muy bien. Y Mar Sabar, es decir, Rav Safra, ¿qué opina? Eno Joser, es decir, que no se puede retractar. Bien, la Gemara rechaza y dice no. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Tadabe de Bar Mishnah Joser, que se equivocó en aquello que enseñó, en lo que determinó como ley en contra de la Mishnah, tiene que volverse para atrás. Tiene que retractarse. Umar Sabar y el otro sabio, Rabdim Mikina, Eji de Abba Maase, Umar Sabar, Eji de Abba Maase. Es decir, Rabdimi, ¿qué opina? Es el Rabbi, Shekebar Pasak, Viajarkaj, Hazar me piscó, es decir, ¿cómo ocurrió la historia? Ocurrió en casa de Rabbi, y ahí vino, y después de que ya dio su ley, se echó para atrás. Umar Sabar y el otro sabio, Rav Safra, opina, así fue la acción. Es el Rabbi
y todavía no fijó cuál es la ley. Es decir, cuál es la diferencia entre si fue Taba Mishnah, Bidbar Mishnah, Joser. Es decir, que si fue Joser, si yo digo Joser, es decir, que puedo cambiar y decir, no, esto en realidad fue así. Pero si yo digo, no puedo decir Taab Mishnah Joser, entonces, ¿yo qué tengo que decir? Necesariamente tengo que decir que lo que estoy contando no fue de esa manera. Entonces, este evento no ocurrió o no ocurrió de esa manera. Amar Rabbi Yosef de Jorge Yosef, Armalta, de Zabina, una viuda que vendió campos de los huérfanos que estaban de Harayot, es decir, estaban hipotecados a la que tú vas o a sus alimentos. Y vinieron los dueños de la deuda, ¿sí? Y quisieron tomar estos campos. En el Ecojot Yeholim Lagdor, los compradores de esos campos que vendió la almana, la viuda, no pueden volverse contra ella y decir, oye, me vendiste un campo que estaba hipotecado y ahora ya se lo llevaron. El ajarayut ayadme, sino que la responsabilidad recae sobre los huérfanos. Ubendina desdavina ajarayuta ayadme, y un bedín que vende terrenos para alimentar a la esposa, a la madre, o a la, sí, o si es viuda, o sí, entonces la responsabilidad recae también sobre los huérfanos. Dice la Gemara Pshita, esto es evidente. Almaná lo istareje le, es decir, la ley de la almaná, ni siquiera hace falta que nos la enseñes. Shaharayut la yetomim. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del pago está sobre los yetomim, los huérfanos. Kisterichle, es decir, ¿cuándo sería necesario que nos enseñes? A Rab Nachman, sí, algo nuevo. Bedina, es decir, que se abedin mejaró cuando es el bedín el que lo vendió. Vinieron los acreedores para cobrarse ese campo de los adquisidores. Pueden los compradores primeros sacar el campo de poder de esos compradores, mau de tema, que es lo que yo podía haber dicho, ¿sí? Para que los compradores clientes no puedan volver a cobrar de los yetomim. Kol de Zabin mi bedina adata de mefak le kalahu de Zabin. Es decir, puesto que el bedín vendió y lo anunció y dijo, voy a vender este campo, ¿cuál es el precio? ¿Quién quiere poner? Entonces, ¿qué opinamos? Shevadai en alea orerim, es decir, en el momento en el que lo vendió, estábamos casi seguros de que no había nadie que viniese a reclamar ese campo como una deuda. Porque si hubiese alguien, entonces cuando vio que lo estaban proclamando que se iba a vender, habría venido y dicho, este campo es mío. Kamash Malan, Shomrin, por eso venía a aprender aquí que decimos a Harayut, Taut Soferhu. Es decir, el tema de la Harayut es una Taut del escribano, del que escribió el texto. Vejodrim, Vegovim, Mina Yetomim. Entonces volvemos y se cobra ahora de los Yetomim, de los huérfanos. Rav Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rav Shimon ben Gamliel. Es decir, que la venta se mantenía. Punto de Gemara. Atkama. Es decir, hasta cuánto, y el Jolim Bedín, Litot, Veayam Ajaram Kayam. Es decir, hasta cuánto puede equivocarse el Bedín, de tal manera que la venta se siga manteniendo. Pam. Amar Rab una Bar Yehuda. Dijo Rab una Bar Yehuda. Amar Rab en nombre de Rav Sheshet, Ad Palga. Es decir, se puede equivocar en un valor de la mitad. Pero si se equivocaron en más, entonces la venta queda anulada. Tanya Namiají también te enseñó. Amar Rab Shimon ben Gamliel, dijo Rab Shimon ben Gamliel, Bedín Shemachru, un bedín que vendió Mataim Bemané, es decir, un campo de 200 lo vendió por 100, es decir, la mitad del precio. O Shabé Mané ben Mataim, o si vale 100 monedas, la vendió por 200. Mihram Kayam, la venta es una venta válida. Amar a Memar, dijo a Memar, Mishme de Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Yosef. Bedin Shemachru, un bedin que vendieron un campo
velo achrada, sin anunciarlo antes. Nasu kemi shetau bidvar Mishnah. Entonces están haciendo como aquellos que se equivocaron en una Mishnah, en una ley. Bejodrin, y se echa para atrás la venta. Ahora, Nasu, perdón. Pregunta la cámara. Haimrak, Nasu, kemi shetau bidvar Mishnah. ¿Acaso solamente hicieron como alguien que se equivocó en una enseñanza de una ley? Seguro que aquí se equivocaron. Titnan, como se enseñó en una Mishnah, Shum Hayetomim Sheloshim Yom, es decir, un valor, un objeto que se va a evaluar para vender, que pertenece al huérfano. ¿Cuánto tiempo tiene que dejarlo a la vista para que la gente lo vea y puje por él? 30 días. Shum Ekdesh, y lo mismo pasa con el Ekdesh, algo que va a estar destinado al Bet HaMikdash, pero ahí Shishim Yom, ahí lo tiene que dejar 60 días. Umachridim baboker ubaerev. Y se anuncia y se dice, este objeto está aquí tanto en la mañana, tanto en la tarde como en la mañana. Ahora, y mehai, ahora dice, sí, nos vienes a enseñar. Ave Amina, yo habría pensado, Hanemile, a través de estas palabras, Beshaliach, Abal Bedin lo, es decir, que si es un Shaliach, ¿sí? Tiene que anunciarlo, pero si es el Bedín mismo, no. En Hayabim, no necesitaría por qué proclamar esa venta. Por eso venía escucha, Rabbi Yosef, que también el Bedín tiene la obligación de proclamar la venta que va a hacer. ¿Por qué? Que van Sheen de Mishnah Meforeshet, porque eso es una Mishnah explícita, de la Jena Marrab, y por lo tanto, vamos a hacer como si es un caso en el cual se equivocaron en lo que están enseñando en la Halajá en la Mishnah. Y Tibe, vinieron a preguntarle a Rabashi a Memar. Rabashi le preguntó a Memar. Shum Hadayanim Shepithu Veshatu o Tiru Veshatu. Es decir, vino dos personas y dice Shum Hadayanim Shepithu. Es decir, los sabios establecieron, el Bedín estableció el precio de un lugar por un precio X. Y después vinieron otros y dijeron, no, este lugar vale X más 5. Shuma Dayanim Pijatu Beshatut o Hotiru Shtut Mihran Batel. Es decir, esa venta queda anulada. Perdón. Ah, Shabe Beshabe. Mihran Kayam. Entonces, si es un caso en el cual vendió por un precio adecuado, es decir, que dijimos, Shuma Dayanim Pijatu. La primera que dice es que ellos, los Dayanim, lo vendieron por menos. ¿Sí? Y ahí permitieron la venta. La venta se mantiene. Mailaba, ¿acaso no es de Loa Cruz? Que no lo publicitó antes, no hizo un llamamiento público. Dice la Gemara, no. Bedea Cruz, mi de Sefa. Es decir, Belajen, Imahru, Shabe, Beshabe, Mihran Kayam. No, si vendió, lo que vendió es válido. Pregunta la Gemara, mi de Sefa. Ahora fíjate al final de la Mishnah. ¿Qué dice el final de nuestra Mishnah? Bedeachruz have. Bedeachruz have. Resha bedero achruz. El principio de la Mishnah es cuando no proclamaron. De Katan Sefa, aquello que enseñamos en el final de la Mishnah. Y Masu y Geret Bikoret. Es decir, que si hicieron un documento de evaluación por un experto. Afilu, incluso que se equivocó el Bedín en más. Beyoter Mishtut, más que un sexto. Un Mahru y lo vendieron, Shabe Mané, Bemataim. Entonces ahí equivale a un Mané y 200. O Shabe Mataim, Mané, o equivale a 200 y 100. Mejarán, Kayam, y la venta se mantiene. Era, Leolam. Entonces, en realidad, ¿qué vamos a decir? Velo, Ajruz, Velo, Kashia.
Estamos hablando de un caso en el cual no proclamó y aún así no es un problema. Kan, Bibarim, Shemahrizim, Alehem. Por lo tanto, aquí estamos hablando de objetos que se proclaman si se perdieron. La genim, lo, ihrid, mihran, batel. Por lo tanto, si no lo avisa el Betín que se encontró este objeto y que lo van a vender, entonces la venta se anula. Kan, aquí en el otro lado, en la ley de Rabbi Yosef, dice, Bitbarim shemachrizim alehen. Estamos hablando de objetos que se anuncian. Velagen, imlo, ihriz, mihran, batel, y por lo tanto, si no anunció la venta, entonces la venta se anula. Kan, ahora la Mishnah, ¿de qué está hablando? Bitbarim, un caso de cosas, sheen machrizim alehem, que no se los anuncia que se va a vender. La filu, hen de barim sheen machrizim alehen, incluso que sean cosas que no se avisa que se van a vender. Abadim, veametaltelim, veashtarot. Es decir, hay cosas que aún así no se venden, y no se proclaman, que son tres cosas: los siervos, los bienes móviles y los documentos de compra y venta. Ahora, Abadim, Tamama, ¿y por qué motivo los siervos no? Dice, Veibrehu, es decir, perdón, Shama Yishmeu, Barhu, es decir, van a escuchar que los quieren vender, porque están haciendo la jrada, están proclamando que lo van a vender. Y después todos se van a escapar, y entonces no va a poder vender a nadie. Entonces ese era Abadim, Maitama. Mitaltelim Veshadot. Ahora, los bienes móviles y los documentos que no se anuncian, porque Shekhosheshim, porque sospechamos, Shema, Yignebu, a lo mejor nos los van a robar. Y va el tema, y si quieres otra explicación, Kan Beshaa Shemachrid, Ukam Beshaa Shemachrid. Es decir, un caso está hablando de cuando se anunció y otro caso está hablando de cuando no se anunció. De hambre Nardae Lejarga, le dijeron los habitantes de Nardea a. Ujú, perdón, me perdí. De hambre Nardae Lejarga. Es decir, lo dijeron los habitantes de Nardea. Y Mohrim Nexeya y Etomim, si vendemos los bienes de los huérfanos que el Ifro al Etzorgeem para poder responder a sus necesidades. Mesayem, Sheu, Hayab Lamelech. Entonces, a lo mejor esta persona que está delante va a ser una persona que necesita cuidados como el rey. Pero si le vas a pagar en efectivo, Beligura, y para enterrarlo también se basa en efectivo. Dice Beligura. Más vinan, velo ajrazta. Entonces ahí los puedes vender sin necesidad de anunciarlo. Porque no se puede esperar 30 días para enterrar. Y va el tema, y si quieres que te dé otra respuesta. Kan, aquí, es decir, la ley de Rabbi Yosef, Bemakom Shemachridim, donde se acostumbra a anunciar. Kan, la ley de nuestra Mishnah, Bemakom Shemachridim, donde no se suele acostumbrar a hacer la ajrazá. Me perdí. Muy bien. Kan, muy bien. Bemakom Shemachrid. Kan Bemakom Shemachrid. De Amar Rab Nachman, pues dijo Rab Nachman, Menulam, lo si Miguel Bicoret. En realidad no se debe escribir un documento cuando hay una disputa. Vigrid, perdón. Muy bien. Repetimos. Rabbi Yosef dijimos, Veiba y tema, y si quieres que te dé otra respuesta. Rabbi Yosef dice que Shemachrid, que realmente sí que se anunciaron esos bienes. Aquí, Kan, Bedin, el Mishnah Bemakom Shelo, Mahridin, es decir, está hablando de un lugar donde no se proclama.
Rav Nachman dice, Meolam, lo a su Igeret Bikoret. Es decir, en realidad, no estamos hablando de un caso en el que hicieron este documento de Bikoret. Benardea. Y además estamos hablando de que estaban en Ardea, Sabur Mina. Es decir, ahí pensaron las personas, los hombres de la Yeshiva, Shetam, Shel, Ajarazató, que el motivo por el cual hace Ajarazá, porque es Mishum, de Bik E Beshuma. Porque se equivocó en la evaluación. Amarle Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, le Didi, perdón, amarle Rabbi Yosef bar Manyumi, le Didi, me farshali mine de Rab Nachman. Muy bien, entonces dice ahora, Mishum de Karule, perdón. Muy bien, entonces dice, repetimos, amarle Rabbi Yosef bar Minyumi, le dijo Rabbi Yosef bar Minyumi, le Didi, mi farshali mine de Rab Nachman, es decir, Shetam, Benen Nardeahu, ¿cuál es el motivo de los habitantes de Nardea? Shayu, Midyabeshim, Midbaishim, Liknot, Nixea Yetomim, es decir, ahí no les gustaban comprar los bienes de los huérfanos que ponían en subasta. Shum de Karule, Bene Achle Nixe de Ajraza. ¿Por qué? Porque una vez que ellos compraban esos bienes que venían de una subasta pública, entonces la gente le decía a la gente que come los bienes de los huérfanos. Entonces no querían que les llamasen así y por eso no lo solían. Amar viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda el nombre de Shmuel. Metal Telim Shel Yetomim, los bienes móviles de un huérfano, Shamim Motan, se los evalúa, un mojrino tan lealtar y se los vende inmediatamente. Rafjizda, Amar Rafjizda dice no, que Shem, perdón, Rafjizda, Amar Abimi, dijo el nombre de Abimi, mojrino tan Rak, Le Shevakim, es decir, solamente en los días de mercado. Dimkarev Shuka, es decir, cuando se está acercando el día de mercado. De Merhak Shuka, pero si se está alejando del mercado, no. Rafkana, Haba, Bide Shihra. Rafkana tenía en su poder una cerveza. De Rab, Mesharsha Bar Hilkai. Y esa cerveza era de Rab Mesharsha Bar Hilkai. Muy bien, Bar Hilkai. Ahora, Yadma, que además este Rabbi Mesharsha Bar Hilkai era huérfano. Shaya, perdón, Sheye Ad Rigla. Amar. Afal Gab de Nafal Be Itzasta. Incluso, es decir, el sirviente de este señor se hirió. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Más te vale la pena venderlo ahora antes de que salga de ahí con la pierna y que realmente necesite algún tipo de tratamiento. De Mighty Zuza Harifa. Muy bien. Rabina Haba Bide Hambra. Rabina tenía vino de Rabina Zute. Y también tenía vino de Rabina Zute, Rabina el pequeño, su sobrino. Que además era Yadma Bar Achte. Era huérfano, hijo de su hermana. Haba le di de Nami Hambra. Entonces también él tenía vino. Haba Kamasik le Sijra. Entonces, ¿qué hizo? Quiso Rabina llevar la mercancía de los toneles de vino a un lugar llamado Liskra. Sikra, perdón, Sikra. Mara tuye Benehem. Entonces, ¿acaso son compatibles
¿sí? Las dos posibilidades. Amarle le dijo Rabashi, Zil, es decir, puedes, ata, Leo dijo, puedes llevarlo, Beyahad, Imhiyubot Shelha, junto con tus obligaciones. Kilo, Adif, Hiyub, Ayain, Shelayatom, Mididach, porque no es más importante la deuda que tiene el huérfano con respecto al vino, más que tú. Hasta aquí llega entonces el DAF 100 en nuestro estudio de hoy. Mañana, Be'ezrat Hashem, a la salida de Mosad Kodesh, tendremos el estudio de Hoshana Rabbah y buscaremos el momento para grabar la página 101. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Umaborach, Moadim Besimcha, Hizku, Veimsu.